Hay muchas personas que me escriben con respecto al tema religioso o el tema espiritual o el tema evolutivo. Es como que hay una cierta confusión con respecto a que determinados maestros espirituales orientales tienen mucha riqueza y practican el desapego. Entonces tal vez van de gira y solamente por respirar o por una meditación cobran fortunas. De hecho, yo el otro día leía a un maestro oriental espiritual que tenía una fortuna y él decía que el hecho que él sea una persona que practique el desapego no implica que tenga que vivir en una casa donde esté llena de goteras la casa. Y la persona tenía 2.000 o 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que supuestamente practique lo espiritual, que tiene que ver con la compasión, con el poder brindarse, tenga una fortuna acumulada? Y en alguna medida hay como una fusión entre lo occidental y lo oriental. El deseo por un lado y la búsqueda de lo espiritual o lo más elevado por el otro. Esa supuesta contradicción es lo que genera confusión. Entonces por eso me escriben. Bueno, por empezar, lo que hay que pensar es que las personas siempre van a defender el punto en el cual se encuentren. Entonces, el hábito no hace al monje. Cada persona va a tener un destino, independientemente de lo que le toque vivir, y va a ejercer ese rol, pero eso no implica que porque esté ejerciendo ese rol vaya a ser una persona espiritualmente elevada. La persona puede manejar un determinado léxico o tener un determinado karma que lo convierte en un determinado maestro, como un cura, por ejemplo, o un sacerdote, o incluso un obispo o un papa, pero eso no quiere decir que la persona sea evolucionada. Y las personas van a defender el estado en el que se encuentren. Eso siempre es así. Entonces, si la persona espiritualmente no evolucionó demasiado, va a defender ese egoísmo, porque obviamente no hace falta tener una fortuna para no tener goteras en el techo. Entonces, la persona está bajo el deseo de ese nivel evolutivo donde se encuentra. Entonces le parece bien, lo va a justificar, le va a gustar tener un autito o inclusive una colección de autos y todo lo que tiene que ver con lo material, porque es lo que necesita su nivel evolutivo. Entonces no puede trascender su propio egoísmo. Lo que pasa es que genera una cierta confusión porque el rol que cumple las personas a nivel inconsciente o el inconsciente colectivo lo consideran como un iluminado. Un iluminado puede ser una persona completamente anónima porque tiene que ver con una evolución espiritual. Entonces las personas que van completando las diferentes experiencias que tienen que ver con la propia vida, con sus luces y sombras, van dejando de lado ese deseo, van incorporando el deseo y lo van logrando trascender. El camino espiritual es individual. Lo que genera esa confusión es que muchas veces determinadas personas que ejercen determinado rol van a tener mucho poder o mucho peso sobre las mentes que se proyectan en ellas. Así que básicamente uno tiene que ser consciente que también uno va a defender el estado evolutivo en el que se encuentra. Al final todo cae donde debe caer. Por eso las personas poco evolucionadas lo que van a anhelar es el poder por el poder mismo, los dictadores intentando perpetuarse y sin importarle ninguna trascendencia espiritual, y en la medida que va ganando profundidad la propia alma, ahí va creciendo la semilla de la espiritualidad. Si la persona todavía está en la faceta egoísta, va a querer perpetuar de alguna forma su relación con lo material. De ahí que justifiquen supuestamente lo injustificable para una persona que, si lee entre líneas, la doctrina poco tiene que ver con la propia vida del supuesto maestro espiritual. Así que no hay que hacerse demasiados problemas. Internamente hay una brújula dentro nuestro que nos marca el camino y nos va a guiar al punto donde nos encontramos. Más allá de lo que escuchemos o más allá de lo que leamos, todo cae finalmente donde debe caer.